Mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Espero que hayan seguido mi consejo de lavarse las manos, ojalá unos 7 veces al día, que es la única arma infalible que tenemos contra el COVID-19. Para el día de hoy tenemos una conferencia sobre filosofía primera, pero quiero comentarles o quiero primero hablarles sobre este cuento que me acabo de encontrar sobre el origen de la creación del mundo de los chinos. Y dice: uno de los orígenes de la creación en China habla de un huevo cósmico creado a partir de dos opuestos que se balanceaban, el yin y el yang. En ese huevo se encontraba un ser divino llamado Panku. Cuando el ser nació, se puso a trabajar y con un martillo creó todo el planeta, moldeando cada rincón de este para que la obra quedara completa. Panku tuvo que morir y de su cuerpo se creó la tierra, las rocas, el sol y la luna, y así como el cielo. Finalmente, el hombre y la mujer también nacieron de ahí, demostrando que somos uno con la naturaleza y el todo lo que nos rodea. La pregunta fundamental es: ¿cuántas teorías conoces acerca del universo? Toda la vida nos han dicho que son dos. Para los religiosos, con verdades absolutas, dicen el creacionismo. Para los científicos, un principio, igualmente lo vamos a llamar así, científico, o también le dicen cientificista. Pero también existe un origen del mundo y se llama el filosófico. En las anteriores diapositivas les había mostrado un mapa conceptual donde muestra cuál es esa filosofía presocrática. Pre significa antes de Sócrates, ¿de acuerdo? Entonces está Anaxímenes, Empédocles, Pitágoras de Samos, Demócrito de Leucipo, Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, buscando algo que se llama el principio, pero para los griegos era el arjé. El arjé o principio, y cada uno empezó a buscar el elemento primario del universo. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es el elemento primario del universo o cuál es la materia prima del universo? ¿De qué están hechas las cosas? Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, establece el agua como clave de todo, el arjeo, el principio de todo lo que existe. ¿Qué tal el mundo sin agua? ¿Qué tal si el ser humano no toma agua? El agua es el elemento vital de la vida. Anaximandro y el apeiro, que el apeiro significa como la materia indefinida. Es algo, en estos presocráticos se determina que hay algo abstracto para conocer cuál es el origen de las cosas. No hay nada abstracto en el aire para saber que Anaxímenes comenta que el aire también es el principio de todo. El más abstracto que podemos comentar es Pitágoras, porque establece que los números es el principio, la esencia y fundamento de toda la naturaleza. Le voy a enviar un enlace, una película animada de Donald en el mundo de las matemáticas, y le va a explicar por qué Pitágoras dice que el mundo está fundamentado con las matemáticas, y Galileo también lo va a expresar de que Dios creó el mundo con el lenguaje de las matemáticas. Heráclito establece el logos. El logos es como el ser superior que existe para crear algo. No pensemos que es el Dios que usted y yo conocemos de alguna manera. Parménides establece que el principio de todas las cosas o la esencia de todo es el ser como constitución de todo lo que se piensa. Empédocles sí establece que existen 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y si alguno de ustedes está preguntando que si existe el quinto elemento es una película. Anaxágoras habla que es algo que es la mente, el nous, la inteligencia superior. Y el que más se acerca a determinar que existe todo por medio de átomos es Demócrito, como que se acerca mucho al pensamiento científico de nuestro tiempo. Hasta ahí el pensamiento de los presocráticos, hasta ahí lo que tiene que ver con la conformación y el pensamiento filosófico sobre el mundo, porque qué tal que nos quedemos con el pensamiento mitológico del principio de las cosas, así como el cuento de los chinos. La Biblia nos muestra un principio también de las cosas,
la ciencia nos muestra también un principio de las cosas, igualmente la filosofía lo está haciendo desde los griegos. Presocráticos, ahora sí vamos a ver cuál es el autor del pensamiento occidental, y en este caso es Sócrates. Pero Sócrates no va a hablar del pensamiento sobre el mundo, sino que va a crear más bien como un estilo de vida de los filósofos. Él no cobraba por sus enseñanzas. Existía otro grupo, no eran filósofos, pero sí eran personas que cobraban por sus enseñanzas. Eran los sofistas y enseñaban a la gente simplemente a manejar la palabra. Sócrates comentaba que lo más importante no solamente era aprender a manejar la palabra, sino que también era importante aprender a pensar. Sócrates, su método se basó en la mayéutica, y él mismo se denominaba como el partero de las ideas. Por medio de las preguntas él llegaba y por su método de su ironía socrática llevaba a la gente a cuestionar sobre ciertas verdades que en el momento se estaban comentando, que cuál era la belleza, que cuál era la mejor forma de comportarse, que cuál era el hombre perfecto, que cuál era la virtud del ser humano. Pero, perdón, ¿por qué Sócrates se dedica primero más bien a hacer filosofía? Él quería ser político, hasta que el primero fue soldado, después quiso ser político, pero vio que no era un buen ejercicio, pero vio que en la filosofía era una mejor manera para poder formar personas. Una de sus grandes contribuciones a la filosofía tiene que ver con su método de reflexión, y es la introspección que hace el ser humano, y él del oráculo de Delfos toma una palabra que se llama el conócete a ti mismo, que es una autorreflexión para reconocer que la ignorancia nos hace, reconocer nuestra ignorancia nos hace sabios. Uno de los alumnos de Sócrates fue Platón. Su nombre verdadero es Aristarco, porque su alias era Platón, era el apodo que él tenía porque él tenía el pecho hundido. A él le hacían bullying en la época precisamente por su deformidad. Y está buscando cuál es la esencia y la realidad de las cosas. Cuando queremos buscar la esencia o la realidad de las cosas, Platón va a buscar algo que usted ni yo estamos viendo. ¿Qué es lo que no vemos? Las ideas. Porque para Platón existe el mundo 1 y el mundo 2. El mundo 1 donde están las almas y las ideas, y el mundo 2 donde están las cosas reales. O sea que, ¿en dónde está este esfero? Bueno, ¿dónde está este esfero? Está en mis manos, pero o sea que está en el mundo real, ¿cierto? ¿Cómo hago para pensar que está en el mundo ideal? El mundo ideal es porque alguien está pensando en ese esfero. Eso lo hace que sea el mundo ideal, el mundo de las almas. Pero no pensemos en las almas como ese estado final del ser humano. Para Platón eso es como el elemento más importante. El alma viene siendo más importante que el cuerpo. Uno de sus grandes contradictores fue Aristóteles. Aristóteles fue, así como Platón fue alumno de Sócrates, Aristóteles fue alumno de Platón. Y mientras Platón dice que existen las ideas, para Aristóteles dice que para él solamente existen las cosas. Para Platón existe cuerpo y alma, pero el alma es más importante que el cuerpo. Pero para Aristóteles existen las dos cosas. Ninguna puede vivir sin la otra. Entonces Aristóteles, si para Aristóteles crea un método filosófico llamado la lógica, que es la secuencia del conocimiento para poder llegar a la verdad, Platón crea la dialéctica para poder llegar a la verdad por medio de la conversación, pero Aristóteles lo hace a través de métodos más científicos, más precisos y más organizados. No quiero decir que Platón es desorganizado, no, simplemente lo que Platón quiere hacer con su método es simplemente que la conversación nos lleva a reconocer que también tenemos una opinión y que el último nivel de conocimiento es la filosofía. En cambio, en el caso de Aristóteles, él establece que el hombre también tiene alma, los animales tienen alma, las plantas tienen alma, todos los seres vivos tienen alma, y que por lo tanto las dos cosas, esa teoría heliomórfica de materia y alma, hace que se necesiten mutuamente para poder hacer algo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta fundamental dentro de estos tres filósofos presocráticos? La primera es reconocer y determinar cuál fue el método filosófico para cada uno. Otra pregunta es determinar qué es la realidad
para Platón y qué es la realidad para Aristóteles, porque ambos son determinantes en el pensamiento occidental. Cuando hablo del pensamiento occidental es todo ese pensamiento que viene de Europa y que gracias al descubrimiento de América y gracias a toda esa a todo ese movimiento que existió durante el Renacimiento para poder llegar acá, pues hace que nosotros también tengamos algo de ese tipo de pensamiento, porque pues de Europa no solamente viene el idealismo y el realismo, también vienen las ideas políticas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí una pequeña explicación de lo que significa este escenario de la filosofía clásica. Si le gustó el video, regálame un like.